Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana es un privilegio, como siempre, el poder venir ante su presencia para estudiar su palabra, analizar y cómo estar mejor preparado en este tiempo del fin donde nosotros estamos. Un tiempo muy solemne, un tiempo muy peligroso. Siempre mencionamos una cita de Jeremías 12, versículo 5, y la razón es porque necesitamos estar preparados en este tiempo del fin donde nosotros estamos. Tenemos que redimir el tiempo, tenemos que esforzarnos lo más que podamos con todo el poder que Dios nos ha dado para permitir que el Señor transforme la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que lo único que va al cielo es nuestro carácter, que debe ser formado aquí en la tierra. La cita de Jeremías 12, versículo 5, siempre mencionamos esta cita, y es porque el tiempo que no aprovechemos ahora será más difícil aprovecharlo en tiempo de dificultad. Entonces necesitamos ese tiempo ahora, necesitamos estar ahora mismo, necesitamos estar preparados, a hacer un análisis diariamente en cómo está mi vida, dónde estoy, cómo estoy avanzando o estoy retrocediendo en lo que tiene que ver con mi vida personal cristiana. Estoy yo testificando, estoy yo siendo un ejemplo. La persona a mi alrededor pueden ver a Cristo en mí. Y esas son las preguntas que debemos preguntarnos diariamente. ¿Estoy yo confesando el nombre del Señor, o estoy yo negando el nombre del Señor con mi comportamiento? Nuestro comportamiento determina si estamos confesando o negando a nuestro Salvador. Por eso Él dijo: el que me negare, no es con la boca que lo negamos, son con nuestras acciones, nuestras actitudes y comportamientos en nuestro diario vivir. ¿Confesamos nosotros al Señor o lo negamos? Por eso es que la cita de Jeremías 12, si corriste con los de a pies y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y fíjense, ahora es donde nosotros necesitamos estar seguros de que estamos con Cristo y que Cristo está con nosotros. Necesitamos tener esa seguridad. De hecho, segunda de Crónica 20:20, cuando Josafat en Tecó estaba siendo sitiado, él oró a Dios y Dios le responde, y después llama al pueblo y dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en su profeta y seréis prosperados. Si creemos en Dios, vamos a estar seguros. Y creer en Dios no es saber una información acerca de Dios, sino es vivir conforme a lo que decimos creer de Dios. Si yo creo en Dios, entonces debo actuar conforme a esa creencia. Entonces, vamos a hacer una corta oración. Aquí estamos en otro sitio, hay un poquito de menos espacio, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a hacer una corta oración para pedir la bendición de Dios. Padre que estás en los cielos, alabado, bendecido, engrandecido y enaltecido sea su santo y bendito nombre en esta hora de la mañana. Padre, gracias, muchas gracias porque nos ha permitido ver un día más de vida. Hemos visto nuevamente la luz, hemos visto todas las cosas que usted nos ha dado durante este día y las que nos seguirá dando. Gracias por todas esas bendiciones, pero más gracias le damos por nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, el tema de hoy se encuentra en Mateo 13, versículo 24, el versículo 30. Y aquí claramente esta cita nos habla del juicio. El juicio de Dios, que no es nada más y nada menos que la separación del trigo y la cizaña, de los justos de los injustos, la oveja de los cabritos. Ese es el juicio, la separación. Entonces, esa parábola, él dice, le refirió diciendo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres en el campo, el enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba,
dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente los unos y los otros hasta el tiempo de la siega. Y yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. En este estudio, en esta mañana, vamos a analizar lo que es la iglesia al comienzo y durante la cosecha, durante el sellamiento, durante el juicio. Se podría utilizar esos diferentes términos. Entonces, recuerde que los dichos de Cristo son verdad y su palabra tiene una profundidad más profunda de lo que aparenta tener en la superficie. Todos los dichos de Cristo tienen un significado que sobrepuja su modesta apariencia, y la mente es avivada por el Espíritu Santo discernirán el valor de esos dichos y hallarán las preciosas gemas de la verdad. Ahora, fíjense bien, no importa cuán efectivo sea un reavivamiento o una reforma, y aunque Dios mismo lo principie en la iglesia, las escrituras hacen claro que ambos, los pecadores y los santos, estarán en la iglesia hasta la cosecha. O sea, nadie necesita jactarse y decir que todos en su iglesia están en común acuerdo. Porque si eso sucede, hermano, déjeme decirle que si están todos en un acuerdo, seguramente esa no es la iglesia de Cristo y no hay santos entre ellos, sino que serán todos cizañas, porque Cristo hace claro en su palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta la cosecha. Ahora, ¿qué sucedió? Claramente en Mateo 13, 24, versículo 25, dice la razón por qué hay cizaña dentro del trigo. Y el versículo 25, para ser más específico, la razón es que los hombres durmieron. O sea, claramente entonces, si el hombre se hubiese quedado despierto, el enemigo no hubiese sembrado cizaña. Ahora, para estar seguro qué significa que los hombres estuvieran despiertos, solamente tenemos que ir a Juan el Bautista y ver una lectura que se encuentra ahí en Mateo 3, versículo 5 y versículo 8. Cuando los fariseos fueron al Salvador, a Juan el Bautista, ellos, cuando van a Juan el Bautista, que salía del Jordán, de Judea, en la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Sé pues fruto digno de arrepentimiento. Que Juan claramente aquí le está diciendo a ellos que ellos tenían que hacer fruto digno de arrepentimiento. O sea, claramente Juan estaba muy bien despierto y la cizaña no se podía mezclar, porque él identificó que eran generación claramente de víbora y que Dios no estaba interesado en el negocio de bautizar hipócritas, sino que Dios estaba buscando calidad, no cantidad. Entonces, si el Señor estaba buscando calidad, no cantidad, Él se lo hizo saber claramente a ellos. El Señor no le interesa a la persona que no vienen a Él de todo corazón. Entonces, los saduceos y los fariseos se fueron con el completo conocimiento que el gran predicador estaba completamente despierto. Entonces, también nosotros, como miembros de la iglesia, debemos estar despiertos. Y por eso fue que Jesús dijo: por sus frutos lo conoceréis. Entonces, el fruto ahí lo identificó claramente Juan cuando él dijo: hacer pues fruto digno de arrepentimiento. O sea, claramente Juan no había visto ningún tipo de frutos en ello. Y los frutos
en una persona son los frutos del Espíritu y se muestran en el carácter de la persona, en su comportamiento, en su actitud, en lo que hace diariamente en su vida, alrededor de la vida de otro. También vamos a ver una cita en Mateo 22, versículo 9 al versículo 12. Aquí hay una escritura que nos habla que aunque los siervos de Dios estén despiertos y hagan su trabajo correctamente, sin embargo, algunos de los miembros van a fallar en ponerse el vestido de boda. Y como sabemos que el vestido de boda es algo que se pone encima del cuerpo, de aquí que el vestido de boda denota una conducta diaria semejante a la de Cristo. Claramente, entonces, la justicia de Cristo en la vida diaria de cada uno de nosotros. Ahora, en esta parábola nosotros vamos a ver 22, 9 al 12, cuando el Señor, los que le fueron invitados a la boda, no quisieron ir a la boda, este es el contexto. Entonces el Señor le dijo, id pues a los caminos y llamad a la boda a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Y la boda fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. El vestido de boda es la justicia de Cristo que es imputada en cada uno de nosotros en el momento en que nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador personal. Ahora bien, nosotros podemos fallar en ponernos el vestido de boda. Antes, en el tiempo de Cristo, cuando alguien se iba a casar, ellos invitaban a la persona y ellos mandaban el vestido de boda. Por eso aquí, cuando se le pregunta al hombre, el hecho de que en la parábola él enmudeció claramente, porque el versículo, al final del versículo 12 dice, él enmudeció claramente cuando se le preguntó cómo entraste aquí. Entonces, eso muestra que él era culpable de negligencia, mas no de ignorancia. Y él sabía que estaba sin excusa, porque él no se puso el vestido de boda. Ahora, eso nos lleva entonces a la parábola de la Virgen. La parábola de la Virgen en Mateo 25, del 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Y las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Aquí nuevamente muestra claramente que la membresía está dividida en dos clases, prudente y fatua. La prudente sabemos que no toman riesgo y ellas buscan continuamente el aceite, o sea, el aceite son la verdad continua que el Señor está revelando y mandando a su pueblo. Y en la primera oportunidad, ellas llenan sus vasos en la primera oportunidad. Sin embargo, la fatua no ven necesidad de más aceite del que tienen en su lámpara. Y ellas están satisfechas con lo que tienen. Ahora, fíjese, hermano, el aceite es una sustancia que alumbra delante del camino de uno. Obviamente, es figura de verdad profética, verdad que alumbra el corazón, revelando el futuro, hablando correctamente. La lámpara llena con el aceite denota reserva individual de verdad en acción, y mientras que la verdad que está en los vasos necesariamente representa verdad para entrar en acción cuando la verdad que está dentro de la lámpara termine. O sea, el aceite en los vasos, por consiguiente, representa verdad adicional, verdad que comienza donde la vieja termina. En otras palabras, el aceite en la lámpara y el aceite en los vasos representan dos verdades reveladas en dos diferentes tiempos, uno seguida de la otra. Por ejemplo, nosotros encontramos la parábola de los 1260 días en el tiempo de Guillermo Mirel, por ejemplo. Esa verdad estaba en acción en el tiempo de Guillermo Mirel. En el momento en que esa verdad llega a su cumplimiento, ya esa verdad, aunque es verdad histórica, fue verdad profética, pero llegó a su cumplimiento en ese tiempo. Ahora, cuando llega el mensaje adicional, el mensaje de los
tres ángeles, que era verdad adicional, los que estaban con el mensaje del primero y segundo ángel rechazan el mensaje del tercer ángel y solamente cruzan 50 personas con el próximo mensaje. Y eso sucede en cada dispensación de tiempo. Siempre la persona o la iglesia tienden a rechazar el mensaje que Dios manda para aplazar a la próxima dispensación. Y eso lo vemos también en el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje de Jesús. La iglesia judaica, el tiempo de ellos estaba terminando, esa dispensación estaba terminando, ellos no veían ese tiempo, que su tiempo estaba terminando y que iba a entrar una nueva dispensación en ese tiempo, que era la dispensación cristiana, se estaba apuntando para llegar. O sea, el mensaje de Jesús, claramente. Entonces ellos no vieron que el tiempo se le estaba terminando, pero se le estaba terminando y ellos rechazaron el mensaje de Juan y rechazaron el mensaje de Jesús. Aunque muchos aceptaron el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús, eso entonces cruzan a la próxima dispensación. Entonces, fíjese, las 10 vírgenes representan la membresía de la iglesia durante el juicio de los muertos. El aceite en la lámpara manifiestamente representa el juicio de los vivos, el que está fuera de la lámpara. Entonces el aceite en los vasos debe entonces representar la verdad de juicio de los vivos, verdad adicional. Claramente entonces la lámpara que se apagan representan que el juicio de los muertos será terminado. Entonces el aceite en los vasos representa que el juicio de los vivos está por entrar en acción. Entonces, por ejemplo, mientras el juicio de los muertos es verdad en acción, el juicio de los vivos es verdad para entrar en acción, tan pronto como el juicio de los muertos termine. Entonces, obviamente, el aceite que ha sido consumado, como el aceite en la lámpara de la Virgen, representa verdad pasada, verdad que ha cumplido su propósito, pero el aceite en los vasos representa verdad lista para ser activada y que alumbre inmediatamente después que el aceite en la lámpara se haya consumido. Entonces, esa es la obra del mensaje del ángel que comienza a tiempo para unirse en la última magna obra del mensaje del tercer ángel, que se va a intensificar hasta ser un fuerte pregón. O sea, el que tiene el mensaje del juicio de los muertos y acepta el muerto y acepta el juicio de los vivos, entonces tiene las verdades en la lámpara y las verdades en los vasos para entrar en acción inmediatamente el juicio de los muertos termine, que es la media hora de silencio cuando se abre el sello número 7. Por eso es que en la Biblia, Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ahora, fíjense, dentro de los mensajes que hay en este tiempo, la inspiración hace claro que son muchas verdades que hay en este tiempo, en la palabra de Dios, pero la verdad presente es lo que el rebaño necesita. Y el peligro que existe de rechazar la verdad presente la verdad que está en este preciso momento. En este preciso momento, entonces, ¿qué sucede? Si nosotros rechazamos la verdad presente, que es la que nos da el sello en este tiempo, en esta dispensación, nos da la oportunidad para nosotros poder cruzar a la próxima dispensación. Entonces, aquellos que acepten el mensaje de esa verdad en ese tiempo, entonces ellos tienen la oportunidad de cruzar a la próxima dispensación. Ahora, fíjense, las vírgenes insensatas, ellas no vieron necesidad de eso. Y esa es la razón que ellas se quedan a oscuras. Cuando la verdad que está en la lámpara llegó a su cumplimiento, no hay más verdad para seguir. Porque se estaba viviendo en la verdad que estaba en acción. Y la verdad que está dentro de la lámpara son las verdades que están en acción. Porque es aceite. El aceite es para que la lámpara se mantenga alumbrando, claro. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero tiene que estar dentro de nosotros. Y esa es la obra que hace la palabra de Dios. En la medida en que yo estudio la palabra de Dios, el aceite está entrando a mi lámpara para alumbrar el camino. Ahora, hay verdades que Dios manda también en su tiempo para sellar en este preciso tiempo. Entonces,
puesto que todas las 10 vírgenes tenían aceite en su lámpara, pero la mitad de ellas tenía aceite en los vasos, es símbolo claramente que revela que, como siempre, no toda la membresía de la iglesia acepta el mensaje del juicio de los vivos. Ahora, las vírgenes fatuas estaban satisfechas con la verdad que habían adquirido cuando se unieron a la iglesia, que llevó el mensaje del juicio de los muertos, pero fracasaron en familiarizarse a sí mismas con el mensaje adicional, el mensaje del juicio de los vivos, que no es nada más y nada menos que el mensaje de Elías, prácticamente el mensaje de Apocalipsis 7, versículo 2. El ángel que va subiendo del este, que tiene el sello del Dios, tiene el poder para decirle a los 4 ángeles que están aguantando los 4 vientos, que detengan los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Porque el sellamiento no puede ser impedido por lo que va a acontecer en el planeta Tierra completo. Y todos entendemos que hay un tiempo donde se va a establecer un sistema mundial que va a establecer una marca, y aquel que no la tenga, entonces no va a poder comprar y tampoco va a poder vender. Por eso es que los siervos de Dios necesitan estar sellados, porque entonces entra una guerra campal entre el dragón y la iglesia directamente, aunque siempre ha estado atacando a la iglesia, pero ahora directamente. Ahora viene con gran furia, porque dice que va tras la simiente de la mujer, va a hacer guerra en Apocalipsis 12, versículo 17, con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, la vida de ellos, Cristo es revelado en su vida. Entonces, el enemigo va a hacer guerra contra ellos e implementa la marca de la bestia con edicto de muerte para que aquellos que están en el sistema de Babilonia se queden en Babilonia y no salgan de Babilonia. Usted sabe, lo más que le teme el ser humano es a la muerte. Mucho. Teme morir. Y nadie quiere morir. Y mucho menos sin preparación. Por eso es que necesitamos el aceite en nuestra lámpara. El aceite es una sustancia que alumbra el camino de uno. Obviamente es figura de verdad profética, verdad que alumbra el corazón revelando el futuro. Entonces, hablando correctamente, la lámpara llena con el aceite denota la reserva individual de verdad en acción. Verdad que encuentra su única necesidad en el tiempo entonces presente. El aceite extra en los vasos, por consiguiente, representa la verdad adicional, verdad que comienza donde la vieja termina. En otra palabra, el aceite en la lámpara y el aceite en los vasos representan dos verdades reveladas en dos diferentes tiempos, una seguida de la otra, hermano. Por eso es que nosotros necesitamos en este tiempo estar preparados. El juicio de los muertos pronto terminará y comenzará el juicio de los vivos. Pero cuando comience el juicio de los vivos, nuestro carácter debe haber sido ya restaurado. El mensaje de Elías debe haber cumplido su propósito en restaurar toda la cosa, como dice Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6. Entonces, por eso es que es imperativo nosotros en este tiempo permitir que el Espíritu Santo tome posesión de su vida y de mi vida antes de que sea demasiado tarde, porque las vírgenes insensatas, cuando ellas salieron a buscar el aceite extra, fíjese, ellas fueron y tuvieron tiempo para ir a buscar el aceite, pero cuando ellas vinieron, ya el esposo cerró la puerta, le dijo: yo no las conozco, y cerró la puerta. Significa que el tiempo de gracia se había terminado para ellas. No había tiempo. Así como el arca de Noé se cerró para aquellos antediluvianos, la puerta, después que el Señor la cierra, nadie la puede abrir. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando la cierra, nadie la puede abrir. Y el cerrar la puerta a la Virgen significa que el tiempo de la Virgen se terminó. Y hay un tiempo para recobrar a la grande multitud que está afuera. Por eso es que el juicio primero comienza por la casa de Dios, como dice Primera de Pedro 4:17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será aquello que no obedecen el evangelio? Dice la palabra. Ahora bien, fíjese, hermano, el Señor está buscando siervos de Dios en este tiempo. Pero esos siervos de Dios
tienen que tener la preparación, no solamente intelectual, sino espiritualmente hablando. Porque de nada nos sirven nosotros las informaciones si esas informaciones no toman vida en la vida de cada uno de nosotros. Y las verdades que nosotros estamos prodigando o enseñando, tenemos que experimentarla en nuestra vida primero, que nuestro testimonio testifique que Cristo está en nosotros. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar en el modo Jesús. Y si estamos en el modo Jesús es porque la palabra está limpiando nuestro camino, el alma, como dice el Salmo 119, versículo 9, que dice con qué limpiará el joven su camino. Y la Biblia misma responde, dice con guardar tu palabra. El 11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, que si yo guardo los dichos de la palabra de Dios en mi vida, la palabra de Dios tiene el poder de limpiar completamente su mal carácter, su mal temperamento, su manera, sus actitudes, su comportamiento. La palabra de Dios tiene el poder para limpiar eso. Y para yo ser un siervo de Dios, eso que el Señor está buscando en Apocalipsis 7, versículos 1 y 2, tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios, no resistirla, porque podemos ser desobedientes, podemos ser rebeldes, que la palabra rebeldía en el diccionario no es nada más y nada menos que no querer ser enseñado, instruido o corregido. Y la palabra de Dios viene para enseñarnos, para instruirnos y para corregirnos. Así que permitamos que ese aceite extra llene completamente nuestra lámpara y las verdades adicionales que vienen para nosotros, para tenerla en nuestra vasija extra, llenemos ese recipiente con la verdad del juicio de los vivos, porque el juicio de los vivos comenzará inmediatamente que el juicio de los muertos termine, hermano. Así que debemos estar preparados porque nadie sabe cuándo terminará el juicio de los muertos. Solamente hay media hora de silencio que lo menciona en Apocalipsis en el sello número 7. Y esa media hora de silencio lo que significa es que el juicio de los muertos acabó de terminar y hay media hora de silencio. Media hora de silencio, cuando usted, son media hora profética, usted la calcula, divide de acuerdo al calendario antediluviano que editaba de 360 días, usted lo divide entre 24, le va a dar 15 horas. Entonces, como 15 es una hora, entonces lo divide y va a ser 7. Eso significa que van a ser 7 días. Entonces, 7 días donde se va a hacer el juicio dentro de la iglesia, entonces se anuda el juicio de los vivos. Y ahí es donde comienza prácticamente el fuerte pregón, donde se anuncia el mensaje salid de Babilonia. Y ahí es donde el mensaje del cuarto ángel entonces empieza a alumbrar la tierra con su gloria, porque los siervos de Dios, esos 144,000, ya reflejan perfectamente el carácter de Cristo y están numerados y unidos como un ejército en orden, dice la inspiración, dice Cantares 6:10, dice que la iglesia va a entrar en su conflicto final, reluciente como la luna, esclarecida como el sol, como un ejército en orden, va al mundo vencedora y para vencer. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que usted sea uno de esos que va a entrar en el conflicto final, reluciente como la luna y esclarecido como el sol, como un ejército en orden. Va a ir al mundo vencedora y para vencer. El Señor está buscando siervos y siervas fieles que no tengan temor de decir la verdad, aunque se desplomen los cielos, pero verdades dichas con amor, pero verdades practicadas en la vida primero. Para yo poder decírsela a otro, debo primero experimentarla en mi vida, que sea una realidad en mi vida, que esa verdad, yo sea esa verdad en mi vida. Que Dios lo bendiga de una manera muy especial en esta mañana.